Hay momentos en la vida en los que la luz parece desvanecerse. Días donde las palabras no alcanzan, donde las fuerzas se agotan y el alma busca una salida en medio del ruido. Todos, en algún punto, hemos sentido el peso de la adversidad. Esa sensación de estar frente a una montaña demasiado alta, ante un mar demasiado profundo, ante un silencio demasiado largo. Pero es precisamente en esos momentos cuando el corazón aprende el valor de la confianza. Confiar en Dios no siempre significa entenderlo, significa descansar en su soberanía. Es mirar lo incierto y declarar con fe: Dios sigue siendo mi defensa, porque la verdadera fortaleza no se mide en músculos, sino en entrega. Y quien se entrega a Dios descubre un refugio que ninguna tormenta puede derribar. El Salmo capítulo 27, versículo 1, lo proclama con poder. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras no nacieron de un momento fácil, sino de un alma que conoció el peligro y aún así eligió confiar. David no hablaba desde la comodidad, hablaba desde la batalla, no desde la ausencia de miedo, sino desde la presencia de fe. Cuando todo alrededor parece oscuro, la confianza se vuelve luz. Cuando el corazón tiembla, la fe se convierte en escudo. Y cuando las fuerzas fallan, el amor de Dios se transforma en la defensa más impenetrable. Porque no hay adversidad que pueda resistir a un alma que confía plenamente en su Creador. Vivimos en tiempos donde la incertidumbre nos persigue. El mundo cambia, las noticias inquietan, los planes se desmoronan y el alma busca estabilidad. Pero el creyente no se sostiene en lo que ve, sino en aquel que nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y su fidelidad es la defensa invisible que cubre tu vida incluso cuando no la percibes. Confiar en Dios no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a su verdad. Es reconocer que hay batallas que no se ganan con espada, sino con rendición. Porque cuando el alma deja de pelear sola, descubre la fuerza que proviene del cielo. David entendió esto mejor que nadie. Su vida fue una constante mezcla de victorias y persecuciones. Un día era aclamado como héroe y al siguiente huía por su vida. Sin embargo, nunca dejó de cantar: el Señor es mi luz. No dijo será ni fue, dijo es. Porque Dios no deja de ser quien es, aunque cambie lo que vives. Hay noches donde la fe parece pequeña, pero incluso una fe pequeña tiene el poder de mover montañas cuando está puesta en un Dios grande. Y en esa fe sencilla, en esa confianza que no necesita entender, nace la verdadera defensa del alma. El enemigo busca sembrar duda, porque sabe que la duda debilita. Pero la confianza fortalece. Cuando decides creer, cuando eliges descansar en medio de la tormenta, el cielo se abre sobre ti. Y lo que parecía tu final se convierte en tu testimonio. A veces, confiar en Dios duele. Duele soltar el control, duele esperar, duele no ver el resultado inmediato. Pero ese dolor es el umbral del milagro. Porque la fe no evita la prueba, la transforma. El profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, lo expresa con ternura divina. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice paz parcial, dice completa paz. Esa es la recompensa de la confianza. Una calma que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Tal vez hoy te encuentras en medio de una lucha interna. Tal vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas o que el camino se vuelve más estrecho cada día. Pero escúchalo bien, Dios no te ha abandonado. Te está entrenando. La adversidad no llega para destruirte, sino para fortalecer la fe que te sostendrá más adelante. Jesús mismo enfrentó la adversidad con confianza perfecta. En el huerto de Getsemaní, cuando la angustia era tan grande que su sudor caía como gotas de sangre, él levantó los ojos al cielo y dijo: Padre,
Hágase tu voluntad. No fue una frase de resignación, sino de entrega total. Y en esa entrega encontró la fuerza para cumplir su propósito. Esa misma confianza puede habitar en ti hoy. Cada adversidad puede convertirse en un altar. Cada desafío puede ser una oportunidad para ver a Dios actuar. Porque es cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando descubres que Dios lo es todo. Y esa revelación cambia la forma en que miras la vida. ¿De quién temeré?, preguntó David. ¿Y tú de quién temes hoy? ¿De la falta, del futuro, de la enfermedad, de la soledad? Recuerda, el Señor es tu luz. Y cuando la luz de Dios habita en tu interior, ninguna oscuridad externa puede apagarla. Quizás el enemigo ha levantado muros a tu alrededor, pero Dios levantará una defensa invisible a tu favor. No te defenderá desde la distancia, sino desde dentro de tu alma. Porque la verdadera victoria no siempre se ve afuera, pero siempre comienza adentro. La confianza en Dios no te exime de la tormenta, te enseña a dormir en medio de ella. No elimina el fuego, te hace caminar entre las llamas sin quemarte. Y cuando el polvo se asienta, descubres que no perdiste nada esencial, porque quien confía en Dios nunca queda sin su amor. Así como David, tú también puedes alzar tus ojos al cielo y decir con certeza: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y mientras lo dices, tu alma empieza a recordar lo que el miedo había hecho olvidar, que no estás solo, que no has sido abandonado, que Dios sigue siendo tu defensa. Esta es la introducción a un viaje de fe, donde aprenderás a confiar cuando el viento sopla fuerte, a mantener la calma cuando la vida parece temblar, y a encontrar en la confianza en Dios la fortaleza que ninguna adversidad puede robarte. Porque cuando confías, Dios pelea por ti. Y cuando Él pelea, la victoria ya está escrita. Hay poder en lo que declaras. La fe no solo se siente, también se pronuncia. Cuando hablas con convicción, cuando tus labios repiten las verdades eternas de Dios, el alma se alinea con el cielo. Porque cada palabra de fe es una semilla que florece en victoria. Por eso, hoy, en este espacio de quietud y entrega, quiero invitarte a declarar junto conmigo palabras que rompen el miedo, que despiertan la esperanza y que recuerdan a tu corazón que Dios sigue siendo tu defensa. Cierra los ojos un instante, respira profundo, deja que la presencia de Dios te envuelva y di con calma, con fe, como quien está seguro de ser escuchado: Señor, mi vida está en tus manos. Aunque el viento sople, aunque la tierra tiemble, aunque la incertidumbre toque a mi puerta, yo confío en ti. Eres mi roca, mi escudo y mi refugio eterno. Mi esperanza no depende de las circunstancias, depende de tu promesa. Y tus promesas nunca fallan. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Repítelo despacio. Deja que cada palabra entre en lo más profundo de tu alma. Cuando lo haces, la oscuridad retrocede, porque la voz que declara fe es más fuerte que cualquier voz de duda. Señor, hoy elijo confiar, elijo creer, aunque no entienda. Elijo descansar, aunque el mundo me diga que luche. Elijo la paz sobre la preocupación, la fe sobre el miedo, la gratitud sobre la queja. Porque sé que tú estás obrando incluso cuando no lo veo. A veces, la confianza se prueba en el silencio, cuando no hay respuesta inmediata, cuando la oración parece no tener eco. Pero incluso ahí, Dios sigue trabajando. Él no se retrasa, Él prepara. Y cuando llegue el tiempo perfecto, todo tendrá sentido. Haz esta declaración con fe: nada me faltará porque el Señor está conmigo. Aunque falte fuerza, Él la provee. Aunque falte dirección, Él guía. Aunque falte consuelo, Él abraza. Porque el amor de Dios no se mide en resultados, sino en su presencia constante. Cuando declaras con fe, tu espíritu se fortalece, tus pensamientos se ordenan, tu corazón recuerda lo que tu mente olvidó, que el poder no está en ti, sino en el Dios que habita dentro de ti. El Salmo, capítulo 18, versículo 2, lo confirma. El Señor es mi roca,
mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas no son solo palabras, son cimientos sobre los cuales el alma puede descansar. Y cuando descansas en Dios, ninguna adversidad puede destruirte. Dios no te pide perfección, te pide confianza. No te exige entenderlo todo, te pide que sigas creyendo. Porque la fe que resiste las pruebas se convierte en testimonio. Y el testimonio que nace del dolor es la evidencia del poder de Dios. Así que repite conmigo: Dios es mi defensa. No mi fuerza humana, no mis recursos, no mis planes, solo Dios. Él me cubre cuando me siento débil, me levanta cuando caigo y me sostiene cuando no puedo más. Y aunque no siempre entiendo sus caminos, sé que cada paso que da a mi favor está lleno de propósito. Haz de la confianza una oración diaria. No esperes al día perfecto para confiar. Confía precisamente en el día imperfecto. Porque la fe no necesita claridad, solo necesita decisión. Y cuando eliges confiar, el cielo responde. El Salmo capítulo 37, versículo 39, lo dice así: la salvación de los justos es del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. No hay promesa más exacta para los días difíciles. Porque Dios no te deja en la angustia, te fortalece en ella. Y cuando otros se preguntan cómo sigues de pie, tú sabes la respuesta: no soy yo, es Dios en mí. Hoy, permite que tu oración sea un acto de rendición. No pidas tanto por fuerzas, pide por fe. Porque quien tiene fe tiene acceso a la fuerza de Dios. Y esa fuerza no se agota, no se quiebra, no se rinde. Dile al Señor: confío en ti aunque no vea el camino. Confío en ti aunque no entienda el plan. Confío en ti porque sé que tus pensamientos son más altos que los míos. Esa es la oración que abre puertas, que rompe cadenas, que cambia el ambiente del alma. Cuando oras así, el miedo empieza a perder terreno y cada palabra que pronuncias se convierte en escudo. Porque la oración no solo pide, protege, no solo busca respuestas, trae reposo, no solo cambia lo externo, transforma lo interno. Dios escucha incluso los suspiros. No necesitas palabras elocuentes, basta un Padre, ayúdame, y el cielo se mueve. Porque Dios no responde al ruido, responde al corazón sincero. Haz esta última declaración en voz baja: Señor, tú eres mi luz. Cuando todo a mi alrededor se oscurece, tú brillas. Cuando el miedo se levanta, tú permaneces. Cuando la adversidad grita, tu paz susurra más fuerte. Esa es la oración que vence la noche. Esa es la confianza que cambia la historia. Y cuando termines este momento, no te levantes igual. Levántate sabiendo que tu alma está cubierta, tu mente fortalecida y tu vida en las manos más seguras del universo. Dios te dice hoy: no temas. Yo soy tu luz, tu salvación y tu fortaleza. Y esa promesa basta para caminar sin miedo. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo buscar el rostro de Dios en medio de la adversidad, cómo la intimidad con Él se convierte en la fuente más pura de confianza y descanso, porque quien conoce su rostro no teme su silencio. Buscar el rostro de Dios no es una acción externa, es un movimiento del alma. Es ese instante en el que el corazón cansado levanta la mirada, no buscando explicación, sino presencia. Porque cuando la adversidad golpea, lo que más necesita el alma no es una salida, sino un encuentro. El Salmo capítulo 27, versículo 8, lo expresa con una belleza incomparable. Mi corazón te ha dicho: busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. David no buscaba respuestas, buscaba comunión, porque sabía que un segundo en la presencia de Dios vale más que 1000 días de entendimiento humano. En los momentos de dolor, la mente quiere entender, pero el espíritu solo quiere adorar. Y cuando dejas de intentar razonar lo que duele para comenzar a buscar a quien te sana, el alma encuentra descanso. Porque la presencia de Dios no explica, pero sí transforma. Buscar su rostro no siempre implica palabras.
A veces es quedarte en silencio ante Él, dejando que el alma hable por ti. Es llorar sin miedo, porque sabes que en su presencia las lágrimas no son debilidad, sino lenguaje del Espíritu. Y cada lágrima sincera que cae ante Dios se convierte en semilla de consuelo. David sabía lo que era sentirse perseguido, traicionado y solo. Sin embargo, en lugar de huir del Señor, huía hacia Él. Y en cada valle oscuro, en cada cueva de refugio, buscaba el rostro de aquel que podía devolverle la paz. Porque quien aprende a buscar a Dios en la oscuridad, aprende a reconocer su luz, incluso en el dolor. Cuando buscas su rostro, no estás buscando una solución. Estás buscando al autor de tu historia, y Él siempre se deja encontrar por los que lo buscan con sinceridad. El profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13, lo confirma. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la promesa que sostiene al alma perseverante. En la adversidad, buscar el rostro de Dios es un acto de resistencia espiritual. Es decirle al enemigo, no me vas a robar mi adoración. Es mirar la tormenta y declarar, sigo creyendo. Y cuando haces eso, los cielos se abren sobre ti. Porque cada vez que eliges adorar en la prueba, Dios convierte la prueba en altar. Jesús también nos mostró cómo buscar al Padre en medio de la angustia. En Getsemaní, mientras el dolor lo rodeaba, Él oró con lágrimas. No pidió escapar, pidió comunión. Y esa búsqueda lo fortaleció para cumplir su propósito. Lo que parecía un momento de debilidad fue en realidad un momento de renovación. Porque la oración no siempre cambia lo que pasa, pero siempre cambia lo que sientes. Buscar su rostro es detenerse en medio del ruido del mundo para escuchar la voz que da vida. Esa voz que dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa voz que no grita pero calma, que no exige pero abraza. Y en ese silencio lleno de paz, tu alma vuelve a respirar. A veces sentimos que Dios se esconde en la adversidad, pero no es así. Él no se oculta, te invita a acercarte más. Cuando parece distante, te está enseñando a depender de la fe, no de las emociones. Y cuando lo haces, descubres que nunca se fue, solo estaba esperando que lo buscaras de corazón. Buscar el rostro de Dios es también buscar su carácter. Es recordar quién es Él cuando el miedo intenta hacerte olvidar. Él es fiel, aunque tú dudes. Es amor, aunque no lo sientas. Es refugio, aunque no entiendas el camino. Y al meditar en su naturaleza, la fe vuelve a levantarse dentro de ti. El Salmo capítulo 105, versículo 4 dice, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. No una vez, no solo cuando las cosas van mal, sino siempre. Porque la búsqueda constante mantiene viva la esperanza. Y un alma que busca a Dios de forma diaria vive rodeada de su favor. Cuando buscas a Dios en medio del dolor, no sales igual. Sales con una fe más madura, con un corazón más tierno, con una mirada más firme. El fuego de la prueba no te consume, te purifica. Y al salir puedes decir con autoridad, yo sé en quién he confiado. Tal vez tu oración ha sido larga, tal vez sientes que Dios guarda silencio, pero recuerda, cuando Dios calla, su mirada sigue fija en ti. Él no está lejos, está obrando en lo invisible. Y mientras tú esperas, Él prepara. Nada se escapa de su tiempo. El alma que busca el rostro de Dios aprende a descansar incluso en medio del proceso. Ya no necesita que las cosas cambien para tener paz, porque ha entendido que la paz no es el resultado, es la compañía. Y cuando Dios está contigo, la tormenta se convierte en escenario de su gloria. Buscar su rostro no es una acción desesperada, es un acto de amor, porque lo haces no solo para pedir, sino para estar. Y cuando aprendes a estar en su presencia sin exigir nada, descubres que su presencia es todo lo que necesitas. Así que hoy, en medio de tus luchas y tus noches difíciles, levanta tu mirada al cielo. No busques la salida, busca su rostro. No busques explicación, busca consuelo.
Y en ese encuentro silencioso, tu corazón encontrará la paz que tanto necesita. Porque cuando buscas a Dios, Él no te deja igual. Te cambia, te renueva, te llena de una fortaleza que no conocías. Y al mirar atrás, te das cuenta de que la adversidad no fue tu enemigo, sino el camino por donde Dios te enseñó a confiar. En la siguiente parte, hablaremos sobre la fortaleza que Dios derrama sobre el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Esa fuerza divina que nace cuando confías plenamente en su cuidado, porque el que busca su rostro termina encontrando su poder. La verdadera fortaleza no nace de la ausencia de pruebas, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. La adversidad no te hace débil, te revela cuán firme es tu fe. Y cuando esa fe se apoya completamente en el Señor, el alma aprende que la fuerza no se encuentra en resistir, sino en confiar. El Salmo capítulo 27, versículo 1, lo declara con poder. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David no hablaba desde un palacio, hablaba desde la batalla. No decía esto desde un lugar seguro, lo decía desde la guerra, desde la persecución, desde los días en que su cuerpo se agotaba, pero su fe seguía firme, porque sabía que la fortaleza de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Hay días en que el cuerpo se cansa, en que la mente se agota, en que el corazón se siente quebrado. Pero aún en esos días, el Señor sigue siendo fuente de poder. Cuando tus fuerzas se acaban, las de Él comienzan. Y en ese punto donde tú dices, no puedo más, Dios responde, yo sí puedo. La fortaleza física comienza cuando entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No eres frágil por naturaleza, fuiste diseñado con propósito. Cada respiración es un recordatorio de que la vida viene de Él. Y cada vez que te levantas después de una caída, el cielo celebra tu perseverancia. Porque la fuerza que viene de Dios no solo restaura lo visible, sana también lo invisible. El profeta Isaías lo dijo en el capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es la promesa para los días grises, para los momentos donde todo parece pesado. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que lo dejes ser tu fuerza. La fortaleza emocional también nace del descanso en Dios. Cuando la ansiedad intenta ocupar tu corazón, cuando las preocupaciones te roban el sueño, Dios te invita a entregarlas, a decir, Señor, esto me sobrepasa, pero no te sobrepasa a ti. Y en esa rendición, el alma respira otra vez. Porque entregar no es rendirse, es confiar. El Salmo capítulo 73, versículo 26 lo confirma con ternura. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando tu corazón se siente vacío, Dios lo llena. Cuando tus emociones se nublan, Él trae claridad. Y cuando las lágrimas parecen no detenerse, su consuelo llega como lluvia sobre tierra seca. Dios no promete que nunca sentirás tristeza, pero sí promete que su gozo será tu fortaleza. Así lo dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Ese gozo no es risa pasajera, es una paz interior que no depende de lo que ocurre afuera. Es la convicción de que pase lo que pase, Dios sigue obrando. La fortaleza mental se construye en la renovación de los pensamientos. El enemigo siempre atacará la mente, porque sabe que una mente confundida no puede sostener una fe firme. Pero Dios te enseña a pensar en lo eterno, no en lo temporal. A meditar en su palabra, a llenar tu mente de verdad. Porque una mente llena de la palabra de Dios es una mente que no se rinde ante la presión. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad.
Pensar en lo correcto no es negar el dolor, es permitir que la verdad divina lo transforme. Y cuando tus pensamientos se alinean con Dios, la ansiedad pierde voz. También existe una fortaleza espiritual que va más allá del cuerpo y de la mente. Esa fortaleza no depende del entorno, sino de la comunión con el Espíritu Santo. Es esa energía invisible que te impulsa a seguir orando cuando no ves resultados, a seguir creyendo cuando todo parece perdido, a seguir adorando cuando el alma llora. Porque el espíritu que se alimenta de la presencia de Dios nunca se agota. Jesús vivió cada día sustentado por esa fortaleza. Después de sanar multitudes, se retiraba a orar. Después de enseñar, se apartaba a estar con el Padre. Sabía que sin comunión no hay renovación. Y esa misma práctica es la que mantiene viva tu fe. No necesitas horas, solo sinceridad. Porque una oración genuina de 1 minuto puede renovar más que una jornada entera de preocupación. Dios también renueva tus fuerzas a través del descanso. A veces creemos que parar es perder tiempo, pero para Dios el descanso es parte del plan. Cuando duermes confiando en Él, tu cuerpo se restaura, tu mente se reordena, tu espíritu se fortalece. Porque mientras tú duermes, Dios sigue trabajando a tu favor. El Salmo capítulo 3, versículo 5 lo declara: Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Esa es la verdadera fortaleza. Descansar sabiendo que no necesitas mantenerlo todo bajo control. Dios no necesita tu fuerza, solo tu confianza. Tal vez hoy sientas que no puedes más, que el peso de la vida ha sido demasiado. Pero escucha esta verdad. No necesitas tener fuerzas, solo necesitas tener fe. Porque cuando confías, Dios se convierte en tu energía, en tu impulso, en tu motor. Y esa fuerza no se agota con los días, porque proviene de una fuente eterna. Cada vez que eliges orar en vez de rendirte, cada vez que eliges adorar en vez de quejarte, cada vez que eliges levantarte cuando todo te empuja a caer, Dios renueva tu interior. Y lo que era dolor se convierte en propósito. Lo que era debilidad se convierte en testimonio. Así que hoy, levanta tu mirada y declara: el Señor es la fortaleza de mi vida. Y mientras lo dices, siente cómo su paz llena tus pensamientos, su amor calma tu corazón y su presencia te da nueva energía para continuar. Porque el que confía en Dios nunca se queda sin fuerza. Puede caer, pero no queda postrado. Puede llorar, pero no sin esperanza. Puede cansarse, pero siempre se levanta. Y cada vez que lo hace, su fe brilla un poco más fuerte. En la siguiente parte, hablaremos sobre el refugio bajo su protección. Cómo la confianza no solo te da fuerza, sino cobertura, seguridad y paz en medio del peligro. Porque Dios no solo te fortalece, también te defiende. Hay algo en la voz de Dios que calma incluso las tormentas más fuertes. Una palabra suya basta para apaciguar el viento, para detener el miedo, para recordarte que nunca has estado fuera de su cuidado. Porque el que confía en Dios no solo encuentra fuerza, encuentra refugio. El Salmo capítulo 27, versículo 5 lo declara con ternura y poder: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. David no pedía una muralla, pedía un lugar en el corazón de Dios. Y allí encontró seguridad. El refugio de Dios no es un sitio físico, es una presencia constante. No depende de paredes, depende de fe. Cuando tu confianza está puesta en el Altísimo, nada puede derrumbarte. Puedes estar en medio de la guerra y aún así sentir paz. Puedes atravesar el fuego y aún así mantenerte firme. Porque la cobertura de Dios no se ve, pero se siente. Jesús sabía lo que era habitar bajo la sombra del Padre. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, buscaba ese refugio. Oraba en silencio, se apartaba a lugares desiertos, no para escapar del mundo, sino para reencontrarse con el cielo.
y cada vez que salía de ese encuentro, volvía con poder. Porque quien descansa bajo la sombra del Omnipotente sale renovado, protegido y fortalecido. El Salmo capítulo 91, versículo 1 lo dice claramente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar. Dios no quiere que lo busques solo cuando hay tormenta, sino que vivas en su presencia todos los días. Porque el alma que habita bajo su sombra ya no teme las sombras del mundo. A veces creemos que Dios nos protege solo de los peligros grandes, pero su cuidado es mucho más detallado. Él te guarda de los pensamientos que te hieren, de las palabras que podrían dañarte, de los caminos que no te convienen. Su protección es invisible pero constante. Y muchas veces no sabrás cuántas veces te salvó de cosas que nunca llegaste a ver. Hay refugios temporales que el mundo ofrece: la seguridad del dinero, la compañía de las personas, la estabilidad de los planes. Pero todos esos refugios fallan. Solo hay uno que permanece firme: el refugio del Dios eterno. El corazón que aprende a esconderse en Él ya no busca abrigo en lo pasajero. Cuando la vida se vuelve incierta, Dios se vuelve tu certeza. Cuando el miedo te quiere detener, Él te cubre con su mano. Y cuando el peligro te rodea, su paz te envuelve como escudo. El Salmo capítulo 3, versículo 3 lo confirma. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aun si todo parece derrumbarse, Él te rodea. Y cuando todo te empuja hacia abajo, Él levanta tu rostro hacia el cielo. No hay noche demasiado oscura para el cuidado de Dios. Aun en tus momentos más silenciosos, cuando no entiendes el porqué, su amor sigue vigilante. El Salmo capítulo 121, versículo 4, lo recuerda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tu guardián no se cansa, no se distrae, no se olvida. Él vela por ti incluso cuando tú no puedes velar por ti mismo. David vivió bajo esa certeza. Perseguido por enemigos, durmiendo en cuevas, escondido en desiertos, sabía que aunque el peligro lo rodeara, Dios lo envolvía con su presencia. Y en medio de la oscuridad cantaba: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la oración de los que confían. Esa es la melodía de los que duermen bajo el cuidado divino. El refugio de Dios no solo protege, enseña. En su abrigo aprendes a tener calma en medio del caos, a responder con amor cuando todo te invita a reaccionar con miedo. Aprendes que la seguridad no está en lo que posees, sino en aquel que te posee. Jesús lo mostró cuando la tormenta sacudió la barca. Sus discípulos gritaban, el agua entraba, el viento rugía, y él dormía. Dormía no porque fuera indiferente, sino porque sabía quién sostenía el mar. Y cuando despertó, no reprendió la tormenta, reprendió el temor. Porque la fe que descansa en Dios no necesita que el mar se calme para tener paz. Así también quiere Dios que vivas bajo su refugio, en su reposo, con su paz. No para escapar del mundo, sino para enfrentarlo desde la certeza de que nada ocurre fuera de su voluntad. Cuando aprendes a vivir así, la adversidad pierde su poder. Porque ya no luchas solo, Dios pelea por ti. Ya no te escondes del miedo, te refugias en el amor. Y ese amor, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, echa fuera todo temor. Tal vez hoy sientes que el peligro te rodea, que la carga es demasiada, que el futuro es incierto. Pero el mismo Dios que protegió a David, que cubrió a Daniel en el foso de los leones y que guardó a Jesús en la tormenta, también te protege a ti. No porque lo merezcas, sino porque te ama. Dios te cubre incluso cuando no lo notas. Y si hoy pudieras ver lo que Él detiene, lo que Él impide, lo que Él bloquea por amor, vivirías en constante gratitud. Porque su cuidado va más allá de lo que entiendes, y su protección va más allá de lo que imaginas. Así que cuando la adversidad te busque, no corras a esconderte en tus fuerzas,
corre al refugio eterno. Allí no hay miedo, no hay ruido, no hay derrota, solo hay paz. Y esa paz no es del mundo, es del cielo. Declara con fe esta verdad: el Señor es mi refugio, mi escudo y mi defensa. Y mientras lo haces, recuerda que no estás hablando al aire. Estás despertando promesas antiguas, activando verdades eternas. En la siguiente parte, veremos testimonios bíblicos de hombres y mujeres que encontraron en Dios su defensa durante la adversidad. Vidas que fueron rodeadas por su protección en momentos imposibles, porque el Dios que fue refugio para ellos sigue siendo refugio para ti. Cada generación ha tenido su momento de prueba, pero también su encuentro con la fidelidad de Dios. Las Escrituras no solo nos hablan de héroes de fe, nos muestran personas comunes que aprendieron a confiar en medio de circunstancias imposibles. Porque la confianza en Dios no fue hecha para los tiempos fáciles, sino para los tiempos imposibles. David, el autor del Salmo 27, fue un hombre que conoció la adversidad desde su juventud. Mientras cuidaba ovejas, se enfrentó con valentía a un león y a un oso. No con la fuerza de sus brazos, sino con la confianza en el Señor. Más tarde, frente a Goliat, no vio a un gigante, vio una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Y con una sola piedra derribó aquello que todos temían enfrentar. No fue su puntería, fue su fe. Porque cuando el corazón confía, Dios convierte lo pequeño en suficiente. Años después, cuando Saúl lo perseguía, David dormía en cuevas, sin ejército, sin abrigo, sin aliados. Y aún así escribió: en el día del mal, Él me esconderá. ¿Cómo podía cantar en medio del peligro? Porque sabía que la confianza no depende del lugar, depende de la presencia. El profeta Daniel también conoció lo que era confiar en el refugio divino. Su fe lo llevó al foso de los leones, una noche que parecía ser la última. Pero mientras todos esperaban su fin, Dios envió a sus ángeles para cerrar las bocas de las fieras. Daniel no se defendió, Dios lo defendió. Y al amanecer, el rey lo encontró ileso, porque el que confía en Dios puede dormir incluso rodeado de leones. Otro ejemplo hermoso es el de Elías, el profeta que huyó al desierto agotado y con miedo. Creyó que su historia había terminado, pero allí, bajo un enebro, Dios lo alimentó con pan y agua celestial. Y en ese descanso sagrado, recibió nueva fuerza para seguir caminando. Porque la provisión de Dios no llega cuando tú te esfuerzas, llega cuando tú confías. ¿Y qué decir de José, el hijo de Jacob, que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente? Podría haber perdido la fe, pero en lugar de eso, esperó en Dios. Y el mismo Dios que permitió su prueba, lo levantó como gobernador de Egipto. El hombre que fue rechazado por su familia, terminó salvando a toda una nación. Así obra Dios con los que confían. Transforma la herida en propósito. También está Moisés, que tuvo que huir de Egipto, vivir en el anonimato y regresar como instrumento de liberación. Cuando el mar rojo se alzó frente a él, el miedo quiso detenerlo. Pero Dios le dijo: extiende tu mano, y el mar se abrió. Porque la confianza convierte lo imposible en camino. Josafat, rey de Judá, enfrentó ejércitos más grandes que el suyo. No tenía estrategia humana que lo salvara, así que hizo lo único sabio: se postró a orar. Y mientras su pueblo cantaba alabanzas, Dios confundió a sus enemigos. La batalla terminó antes de empezar, porque la adoración es el lenguaje de la confianza. Recordemos también a Esther, una mujer que arriesgó su vida por salvar a su pueblo. Su belleza la llevó al palacio, pero su fe la llevó al propósito. Antes de presentarse ante el rey, ayunó y buscó a Dios. Y ese acto de confianza cambió la historia de una nación entera. Porque cuando una mujer ora, el cielo se mueve. Incluso Job, el hombre que perdió todo, nos deja una lección eterna sobre la confianza en Dios. Perdió su salud, su familia, sus bienes,
pero no perdió su fe. Y en medio de su dolor dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa frase es la esencia de la verdadera confianza. Cuando todo parece perdido, la fe se vuelve defensa. Y cuando la fe se mantiene, Dios devuelve multiplicado lo que se perdió. El apóstol Pedro también conoció el poder de la protección divina. Mientras dormía en prisión, encadenado entre soldados, un ángel del Señor lo despertó y lo liberó. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y Pedro caminó libre. Porque ninguna cadena humana puede resistir el poder de un Dios fiel. ¿Y qué decir de Pablo y Silas, encarcelados injustamente por predicar la verdad? A medianoche, cuando otros habrían llorado, ellos cantaron himnos. Y mientras cantaban, los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron y todos los prisioneros fueron liberados. Porque cuando confías en Dios en medio del dolor, tu alabanza se convierte en llave. Aún en los evangelios vemos cómo Jesús fue refugio para los que confiaban. Pedro se hundía en el mar, pero una mano lo sostuvo. La mujer con flujo de sangre solo tocó el borde de su manto y fue sana. El ladrón en la cruz, en su último momento, solo pronunció, acuérdate de mí, y halló salvación. Porque una sola expresión de fe es suficiente para que el cielo responda. Cada una de estas historias nos enseña que la protección de Dios no es teórica, es real. Que su refugio no es temporal, es eterno. Y que su fidelidad no termina con el problema, comienza en medio de él. Quizás tú también estás atravesando un momento difícil. Tal vez las circunstancias parecen más grandes que tus fuerzas. Pero el mismo Dios que guardó a Daniel en el foso, a Moisés frente al mar y a David entre los enemigos, también guarda tu vida hoy. No hay distancia, ni tiempo, ni oscuridad que limite su cuidado. Así que no temas la prueba, no temas el proceso. Si Dios permitió la tormenta, también preparó el refugio. Si el fuego llegó, también puso su presencia en medio de las llamas. Y si sientes que no puedes más, recuerda, Él pelea por ti cuando tú descansas en Él. La historia de la Biblia es la historia de un Dios fiel, de un Padre que nunca falla, de un guardián que nunca duerme. Y hoy, esa historia continúa contigo. Eres parte de ese linaje de fe, parte de esa misma protección eterna, parte del amor que no cambia. En la siguiente parte, profundizaremos en la libertad del temor, porque cuando confías en el refugio de Dios, ya no vives defendiendo tu paz, vives disfrutándola. Y allí descubres que la confianza perfecta echa fuera el miedo imperfecto. El temor es una sombra silenciosa que intenta apagar la fe. No grita, pero susurra. No golpea, pero paraliza. No siempre se muestra como miedo abierto. A veces se disfraza de prudencia, de ansiedad, de preocupación. Y cuando el alma se distrae, el temor intenta ocupar el lugar que le pertenece a la confianza. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es tu luz, entonces no hay sombra que pueda gobernarte. Si Él es tu salvación, entonces no hay peligro que pueda destruirte. Y si Él es tu fortaleza, entonces ningún temor puede tener dominio sobre ti. Jesús conoció el miedo humano. Sintió la angustia del Getsemaní, el peso de la soledad, la traición de los suyos. Pero aún así, nunca fue gobernado por el temor, porque su confianza estaba arraigada en el amor del Padre. Y ese mismo amor está disponible para ti, porque la fe no elimina el miedo, lo reemplaza por la presencia de Dios. El Salmo capítulo 34, versículo 4 lo dice con verdad eterna. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores, no de algunos, de todos. David sabía que el miedo no desaparece con valor, sino con presencia. Porque cuando Dios llena el corazón, el temor no encuentra espacio para quedarse. Hay temores que nacen del pasado, de heridas no sanadas, de decepciones que aún duelen. Pero Dios no solo borra el pasado, lo redime. Convierte la herida en sabiduría y el recuerdo en testimonio.
Porque el alma libre no es la que olvida, sino la que sana. También hay temores del futuro, a lo desconocido, a lo que podría pasar, a lo que no controlas. Pero el Señor ya está en el futuro. Él no se mueve en el tiempo, Él lo gobierna. Y cuando entiendes eso, el alma aprende a descansar. Porque lo que hoy te preocupa ya fue resuelto en los planes de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El miedo esclaviza, pero el amor adopta. Y cuando sabes que eres hijo, ya no temes perder lo que no puedes controlar. Porque el hijo no teme al futuro, descansa en las manos del Padre. El temor no se combate con gritos ni con fuerza, se vence con fe. La confianza es la llave que abre la puerta de la paz. Y cuando eliges confiar, Dios llena de luz los rincones donde antes habitaba la preocupación. Así lo declara Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor perfecto no se consigue con esfuerzo, se recibe en comunión. Quizás sientes miedo de fallar, de no ser suficiente, de no poder con lo que enfrentas. Pero Dios no te pide perfección, te pide confianza. Él no te llama porque seas fuerte, te fortalece porque te ha llamado. Y en esa identidad, el miedo pierde autoridad. Recuerda que el temor siempre exagera, pero la fe siempre recuerda. El miedo grita, no puedes. La fe susurra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo te encierra, la fe te libera. El miedo paraliza, la fe avanza. Y cada paso de fe que das es un muro menos que el miedo puede levantar. El profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, lo expresa así. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra siempre es promesa de eternidad. No dice a veces, no dice si lo mereces, dice siempre. Y ese siempre de Dios es la garantía de tu paz. Jesús mostró esa paz incluso frente a la muerte. Mientras los soldados se acercaban, Él no huyó. Mientras la cruz lo esperaba, Él no se resistió. Su confianza era más grande que el dolor, porque sabía que aunque el cuerpo sufriera, el alma seguía en manos seguras. Y esa es la libertad más alta que un ser humano puede alcanzar, la de no temer, porque sabes en quién has confiado. El temor también puede venir disfrazado de duda. Duda de si Dios escucha, de si responde, de si realmente cuida. Pero la duda no es pecado, es invitación a profundizar. Y cada vez que eliges orar a pesar de la duda, tu fe crece. Porque la fe no ignora la incertidumbre, la atraviesa. Si alguna vez sientes miedo durante la noche, recuerda esta promesa del Salmo capítulo 91, versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No importa la hora, no importa la forma, Dios sigue siendo tu guardián. Y el alma que descansa en su sombra ya no se asusta de las sombras del mundo. Habrá momentos en que el temor intente regresar, pero cuando lo haga responde con oración. Di en voz baja, el Señor es mi luz, Él es mi defensa, y bajo su cuidado nada me faltará. Y mientras lo dices, el miedo se diluye en la presencia de aquel que nunca falla. Dios no quiere que vivas defendiéndote del miedo, quiere que vivas disfrutando de su paz. Porque su amor no solo te salva, te sostiene. Y cuando entiendes eso, el alma deja de correr. Aprende a quedarse quieta, a descansar, a confiar. Cada vez que eliges la paz sobre la ansiedad, estás proclamando tu libertad. Cada vez que eliges adorar en vez de temer, le recuerdas al enemigo que ya no tiene poder sobre ti. Y cada vez que te atreves a descansar en Dios, estás declarando con tu vida que su amor es más grande que cualquier temor. Así que esta noche, cuando el miedo intente tocar tu mente, dile al Señor, Padre, en ti confío. Tu amor me cubre,
Tu presencia me envuelve, tu paz me sostiene. Y en ese instante, el cielo te recordará una vez más que la confianza en Dios es la defensa más poderosa ante la adversidad. En la siguiente parte, hablaremos sobre los hábitos de presencia diaria, cómo mantener el alma en constante comunión con Dios, para que la paz no sea un momento, sino un estilo de vida. Porque quien vive consciente de la presencia de Dios, vive libre del temor cada día. Vivir confiando en Dios no es una emoción momentánea, es un hábito diario. La fe que permanece no se construye en los días fáciles, sino en la constancia silenciosa del corazón. Porque la confianza no se impone, se cultiva. Cada día ofrece la oportunidad de volver a mirar al cielo, de recordar que Dios sigue ahí, que su presencia no depende de lo que sientes, sino de quién Él es. Y cuando decides hacer de su compañía una práctica diaria, la paz deja de ser intermitente y se vuelve permanente. El Salmo capítulo 27, versículo 4 lo revela con profundidad. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. David no pedía riquezas, pedía permanencia. No buscaba victorias, buscaba comunión, porque entendió que vivir en la presencia de Dios es vivir dentro de la paz. Los hábitos espirituales no son cadenas, son puentes. Cada oración, cada silencio, cada gratitud es un paso más hacia el corazón del Padre. Y cuando caminas en ese ritmo, la vida se vuelve un templo en movimiento. Comienza tu día hablando con Dios. Antes de mirar el mundo, míralo a Él. Una sola frase dicha con fe puede cambiar el tono de toda tu jornada. Dile, Señor, hoy confío en ti. Y esa simple confesión abre la puerta del alma. Porque quien empieza el día con Dios ya tiene asegurada la dirección correcta. Durante el día, haz pausas sagradas. No para escapar, sino para reconectar. Basta con respirar profundo y decir, Señor, estás conmigo. Esas pequeñas pausas son recordatorios divinos de que no caminas solo, porque el alma que recuerda la presencia de Dios no se pierde entre las voces del mundo. Haz del agradecimiento tu segunda naturaleza. Agradece por lo grande y por lo pequeño, por lo que entiendes y por lo que aún no comprendes. La gratitud transforma la percepción. Te enseña a ver milagros donde antes veías rutinas. Y quien aprende a agradecer cada día, aprende a descansar cada noche. El Salmo capítulo 92, versículo 1 y 2 dice, Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esa es la vida del creyente constante, agradecer al amanecer, confiar al caer la noche. Porque la fe que agradece no se apaga con el cansancio. Otro hábito esencial es cuidar tus pensamientos. Cada día la mente se llena de preocupaciones, pero puedes decidir en qué enfocarte. Cada pensamiento puede ser una carga o una oración. Y cuando eliges pensar con fe, la mente se alinea con la voz del Espíritu. Recuerda Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Pensar en lo bueno es una forma silenciosa de confiar. Haz del descanso una práctica espiritual. Dios no se glorifica en tu agotamiento, sino en tu paz. Aprende a detenerte, a respirar, a descansar en su cuidado. Porque descansar no es perder tiempo, es reconocer que no todo depende de ti. Y cuando duermes confiando, el alma recibe instrucciones del cielo. Porque la noche no es ausencia de Dios, es el escenario donde Él trabaja en silencio. Cultiva también el hábito del perdón. Perdonar no borra lo que pasó, pero sí limpia el alma de lo que pesa. Jesús incluyó el perdón en la oración diaria, no como un acto eventual, sino como una necesidad constante.
Y cuando aprendes a perdonar a diario, te vuelves liviano para avanzar. Porque el corazón que perdona duerme sin rencor y despierta en libertad. Haz de la palabra tu alimento cotidiano. No la leas por obligación, sino por hambre espiritual. Cada versículo es pan fresco que fortalece el alma. El día puede ser incierto, pero la palabra es segura. Y cuando la tienes en el corazón, las mentiras del miedo ya no encuentran espacio. También es importante practicar la quietud. En un mundo que corre, detenerte es un acto de fe. Apaga el ruido, escucha el silencio y deja que Dios te hable. Porque su voz no siempre viene en el trueno, sino en el susurro. Y ese susurro es suficiente para restaurar tu interior. Haz de tu entorno un lugar de presencia. Llena tu casa con palabras de fe, música que eleve, imágenes que inspiren esperanza. Crea ambientes donde tu alma recuerde que el Señor habita allí. Porque la presencia de Dios no se limita a un templo, se manifiesta donde un corazón lo invita. Al final del día, haz un repaso en oración. Mira lo que Dios hizo, lo que permitió, lo que detuvo. Agradece por cada detalle y entrega lo que aún no entiendes. Esa práctica convierte la noche en altar. Y quien cierra el día en oración, abre el siguiente con paz. Recuerda esto, no se trata de hacer más, sino de estar más con Él. El alma no necesita cantidad de actividades espirituales, sino calidad de encuentro. 5 minutos de sinceridad ante Dios valen más que horas de distracción. Porque el hábito más poderoso es la intimidad constante con el Creador. Haz de tu día una oración continua. Al hablar, al trabajar, al respirar, repite dentro de ti, Dios está conmigo y lo estará. Porque cuando lo recuerdas, su presencia se vuelve tangible, su paz se vuelve constante, su amor se vuelve defensa. En la siguiente parte, cerraremos este mensaje con la revelación final. Volviendo al pasaje central del Salmo capítulo 27, versículo 1, para entender cómo esta confianza en Dios no solo es defensa ante la adversidad, sino también el camino hacia una vida invencible en su presencia. Todo comenzó con una declaración: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras, escritas hace miles de años, siguen resonando hoy en el corazón de los que eligen confiar. Porque no son solo una oración poética, son una revelación eterna. Cuando Dios es tu luz, nada te apaga. Cuando Él es tu defensa, nada te derrota. A lo largo de este camino, hemos visto cómo la confianza en Dios se convierte en refugio, fortaleza y paz. Hemos recordado que no se trata de escapar del problema, sino de descubrir a Dios en medio de él, porque su propósito no siempre es librarte del fuego, sino acompañarte dentro de él. Y esa es la mayor forma de protección, su presencia. El Salmo capítulo 27 no fue escrito por un hombre libre de problemas, sino por un hombre que había aprendido a confiar a pesar del miedo. David no conocía la comodidad, conocía la persecución, no conocía la estabilidad, conocía el peligro. Y aún así, su oración no fue de queja, fue de confianza, porque entendió que la fe no cambia a Dios, la fe cambia tu manera de mirar la vida. La revelación más profunda del creyente es descubrir que la seguridad no depende del entorno, sino del corazón. Puedes tener todo a favor y sentirte inseguro, o puedes estar en el desierto y sentirte protegido. La diferencia está en dónde has puesto tu confianza. Jesús, el modelo perfecto de entrega y confianza, nos mostró con su vida cómo depender del Padre en todo. No hizo nada sin primero orar, no habló sin antes escuchar, no caminó sin dirección divina. Y al final, cuando todo parecía perdido en la cruz, pronunció las palabras que sellaron la historia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase fue su rendición y su victoria, porque la entrega total a Dios es el mayor acto de confianza que existe. El mismo Dios que sostuvo a Jesús
que defendió a David, que cubrió a Daniel y fortaleció a Job, hoy te dice a ti: no temas, porque yo soy contigo. Y esa frase debería ser suficiente para silenciar toda duda. Porque si Él está contigo, ¿qué puede estar realmente contra ti? El miedo puede tocar la puerta, pero la fe decide no abrirle. La preocupación puede rondar tus pensamientos, pero la confianza la disuelve con paz. Y aunque la vida tenga montañas y valles, el creyente no camina solo, camina acompañado del Dios que prometió no soltarlo jamás. El Salmo capítulo 27, el versículo 13, encierra esta esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David no esperaba ver la bondad de Dios solo en el cielo. La esperaba aquí, ahora, en su caminar diario. Y esa también debe ser tu convicción. Porque la bondad de Dios no está reservada para después, te acompaña hoy. Quizás este tiempo de tu vida ha sido difícil. Quizás has sentido que las fuerzas se agotan, que los problemas te rodean, que el futuro se vuelve incierto. Pero justo ahí, donde parece que todo se apaga, la luz del Salmo 27 vuelve a brillar. El Señor es mi luz. No fue tu esfuerzo, no fue tu control, fue su luz. Y mientras esa luz siga encendida, no hay oscuridad que pueda apagar tu propósito. A veces, la defensa de Dios no se manifiesta con ruido, sino con paz. Mientras el mundo busca respuestas rápidas, Dios te invita a la quietud. Te enseña que la calma también es una forma de victoria. Porque cuando eliges descansar en Él, demuestras que tu fe está viva. Y cuando tu fe está viva, nada puede detenerte. El alma que confía ya no teme los procesos, porque ha entendido que todo proceso divino termina en propósito. Nada se desperdicia en las manos de Dios, ni las lágrimas, ni las esperas, ni las noches largas. Todo se transforma en bendición. Y cuando mires atrás, verás que cada paso, incluso los más dolorosos, te estaban acercando a esta verdad. Dios siempre fue tu defensa. El Salmo capítulo 46, versículo 1, lo resume en una sola frase: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese pronto es la garantía de su amor. Él no llega tarde, Él llega perfecto, no como tú esperas, sino como tu alma necesita. La confianza es un viaje que empieza con miedo, continúa con fe y termina con paz. Y ese recorrido no se hace una vez, se hace cada día. Porque cada día tiene su porción de incertidumbre, pero también su medida de gracia. Y cuando eliges mirar la vida desde esa perspectiva, el alma aprende a descansar aún mientras camina. El secreto no está en no tener miedo, sino en no dejar que el miedo tenga la última palabra. No está en no sentir angustia, sino en recordar que Dios ya venció. Y esa victoria no fue simbólica, fue real. Fue ganada en la cruz y confirmada en la tumba vacía. Por eso, quien vive bajo esa victoria, vive sin temor. Vuelve tu mirada a la oración de David. El Señor es mi luz y mi salvación. Estas palabras no son pasado, son presente. Porque hoy, mientras las pronuncias, la luz de Dios vuelve a iluminar tu mente. Su salvación vuelve a abrazar tu alma y su fortaleza vuelve a llenar tus pasos. Cierra tus ojos un momento y di con calma: Señor, tú eres mi luz. Siente cómo su presencia disuelve la confusión. Ahora di: eres mi salvación. Y mientras lo dices, su paz invade cada rincón de tu corazón. Finalmente, declara: eres la fortaleza de mi vida. Y verás cómo la fe se levanta en ti una vez más, como una llama que el viento no puede apagar. Esta es la revelación final. No hay defensa más poderosa que la confianza. No hay refugio más seguro que su presencia. No hay paz más duradera que la que nace de saber que Dios tiene el control de todo. Y esa verdad no cambia, aunque cambie el mundo. Así que sigue adelante, no con miedo, sino con fe. No con dudas, sino con certeza. No con tus fuerzas, sino con su espíritu.
porque cuando confías en Dios como tu defensa, ya vives en victoria, aunque la batalla no haya terminado. El Señor, tu luz, seguirá alumbrando tus pasos. El Señor, tu salvación, seguirá guardando tu alma. Y el Señor, tu fortaleza, seguirá siendo tu defensa eterna. Hoy puedes descansar en esta promesa. No importa lo que venga mañana, no importa quién se levante o que cambie, porque el mismo Dios que te ha sostenido hasta aquí, te seguirá defendiendo hasta el final. Y así, con el corazón en paz y la mirada en el cielo, podrás repetir cada día, con gratitud y convicción: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa será tu oración constante, tu declaración de poder y tu himno de confianza eterna. Amén.